mi Padre me ama. Dale un aplauso a Cristo bien fuerte este aplauso al Señor. Acompáñalo con un gloria a Dios y un aleluya. Gloria, gloria, gloria a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias al Ministerio de Alabanza. Bendito Jesús. Pueden sentarse. Quiero saludar a Linda, que está por segunda vez, y a Karin, que está por primera vez, y damos gracias a Dios por la intérprete. Bendito sea Jesús. Y seguimos hablando bajo el tema consagración y búsqueda. Este es mi tercer mensaje con el mismo tema. Bendito sea Jesús. Y entendemos que la consagración a Dios implica dedicar toda nuestra vida a Él, separándonos de lo impuro y viviendo en obediencia a su voluntad. Eso es la consagración a Dios. Vivir vidas en obediencia a su voluntad. Bendito sea el Señor. Y vuelvo a hacer una salvedad, que quiere decir una aclaración. Amén. Ya que seguiré hablando del mismo personaje, Aarón, que lo dejaron a cargo de su pueblo, ¿verdad? Cuando la situación del becerro de oro, quiero seguir haciendo la salvedad de las personas que dejo a cargo en esta casa. Nada que quejarme de ellas. Amén. Pero le vino a bien al Espíritu hablar de Aarón. Amén. Bendito sea Jesús. Y quiero, ¿verdad?, explicarles de un hecho verídico. Es un testimonio de un hombre ejecutivo, un hombre que tenía su propia compañía, era un ejecutivo, una compañía famosa. Y salía tarde, ¿verdad?, de su trabajo, de su oficina. Ya oscurecía, salía solo. Y lo estaban vigilando y se le acercaron 3 ladrones, bendito sea el Señor, y lo atacaron y le pedían que les entregara el reloj que tenía puesto, su reloj, y él no lo quería entregar y le decían: tienes que entregarnos el reloj, no te queremos quitar la vida, no haga resistencia. Pero él no quería entregar su reloj. Era un reloj de oro valorado en más de $15,000. Y ellos tuvieron que dispararle, quitarle el reloj. Y allí quedó tendido este hombre ejecutivo. Porque todavía hoy hay ídolos de oro. Bendito sea Jesús. No sabemos las razones, ¿verdad?, que ellos tuvieron para quitarle la vida, porque eran 3, pero allí perdió su vida por no entregar un reloj de oro con el valor de $15,000. Y es triste que todavía hoy la gente tenga ídolos. Y vamos a estar predicando en Éxodo 32. Y vamos a comenzar en el verso 20, donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado cuando Moisés rompe las tablas. Bendito sea Jesús, de los mandamientos. Y ahí, ¿verdad?, rompe las tablas. Y ahí nos quedamos en la predicación pasada. Pero en esta dice el 20 que después de él romper las tablas, con mucha ira por lo que vio que el pueblo estaba haciendo, entonces tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó en el fuego, lo derritió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Los ídolos no tienen poder.
Bendito sea el Señor. Si usted va a aplaudir, usted tiene que darle el aplauso más fuerte a Dios. Bendito sea el Señor. Los ídolos ni las estatuas tienen poder. Y por eso estaban allí molidos y hechos polvos enfrente de ese pueblo. Todo lo que ellos tenían como un Dios que le estaban adorando, bendito sea Jesús, fue derribado y fue destruido en polvo. Todos los ídolos, bendito sea el Señor, que los cristianos tienen en sus vidas, pueden ser derribados por el poder de Dios, porque Dios es más fuerte. Bendito sea Jesús. Y esas aguas creadas milagrosamente, unas aguas en pureza, porque eran la provisión que Dios le había dado al pueblo, se las dio a beber, pero ya no eran puras. Ahora estaban mezcladas con ese polvo, que no sé cómo sabrían esas aguas, no explica la Biblia, pero me imagino que las aguas no tenían el mismo sabor que anteriormente, porque dejaron de ser puras. Bendito sea Jesús. Y así como esas aguas dejaron de ser puras, el pueblo también había dejado de ser puro por la idolatría. El ídolo no los defendió. El ídolo no pudo defenderse a él mismo. Así que esto nos demuestra que los ídolos no tienen poder. Y un Dios indignado mostró su indignación, porque Dios muchas veces se indigna, se molesta. A Dios le da muchas veces coraje y le da ira. Nadie quiere ver aquí la ira de Dios. Pero Dios, indignado de lo que hizo el pueblo, lo demostró a través de su escogido, Moisés. Bendito sea Jesús. Así como un día Dios se indignó allá en el templo y Jesús volcó las mesas, la indignación de Dios a través de Jesús se dejaba ver de lo que estaba pasando allí en el templo. El pecado daña la pureza y la santidad del pueblo de Dios. Vuelvo a repetirte eso y escúchalo bien. El pecado daña la pureza y la santidad del pueblo de Dios. Así que, iglesia, mantente puro, mantente en santidad para Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Y dijo Dios a Aarón, el 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan grande pecado. Eso le dijo Moisés, lo confrontó. Moisés confrontó a Aarón. Y aunque esto no lo había comenzado Aarón, lo había comenzado el pueblo pidiendo dioses, pero Aarón lo permitió. ¿Cuántos adoran al Señor? El pueblo lo convenció. Bendito sea Jesús. Y como el pueblo lo convenció, él trajo el pecado al pueblo y se hizo aliado con el pecado. Y tan malo es el que peca como el que lo aprueba y lo permite. ¿Cuántos adoran a Dios? Tan malo es el que peca como el que lo aprueba y el que lo está permitiendo. Bendito sea Jesús. Líder que me estás escuchando en esta casa, le hablo a todos los líderes y le hablo al pueblo: no hagas alianza con el mal. No consientas con el mal, porque es como si tú lo estuvieras haciendo también. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Entiendes eso? Que tú no te puedes aliar con el mal, ni consentir el mal ni el pecado, porque es como si tú lo estuvieras haciendo.
Por eso Aarón no comenzó esto, lo pidió el pueblo, pero como él hizo alianza y lo consintió, Moisés lo confrontó y le dijo: tú has traído sobre este pueblo tan grande mal. Así que él fue culpable también de este pecado. Bendito sea Jesús. Y el 22 dice, vamos a ver lo que responde. Y respondió Aarón: no te enojes. No te enojes, mi Señor. No te enojes, Moisés. Tú conoces al pueblo. Claro que Moisés lo conocía. Que es inclinado al mal. Bendito sea el Señor. No te enojes, mi Señor. Queriendo aplacar un poquito la indignación de Moisés. O la indignación de Dios a través de Moisés. Bendito sea el Señor. No te enojes. ¿Sabes qué? Miedo al enojo de Moisés. Miedo a las personas que le propusieron que hiciera este mal. Pero no miedo a Dios. No miedo a Dios. Ahí vemos un Aarón que no tenía temor a Dios. No tenía el temor a Dios de hacer lo incorrecto. Bendito sea el Señor. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. Un Aarón que no tenía temor al Señor de hacer lo incorrecto. Y él sabía que esto era incorrecto. Mas sin embargo ahora le teme a Moisés y al enojo que veía en Moisés. Y le temió al pueblo que estaba alzado. Estaba pidiendo que hiciera un Dios porque Moisés no aparecía. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuidando su posición. Tú vas a ver a Aarón de una manera diferente. Bendito sea el Señor. Vas a ver a Aarón de una manera diferente. Porque él conocía a Dios. Él fue llamado para estar al lado de Moisés y él conocía a Dios y sabía sus mandamientos y sabía sus estatutos. Dios también había hablado con él a las faldas del monte. Bendito sea el Señor. Él fue participante antes de Moisés subir los 40 días. Él fue participante de una tremenda visión de Dios. Bendito sea el Señor. Pero ahí vemos un Aarón que no tuvo temor a Dios, ni tuvo temor a lo que Dios había dicho, mas tuvo miedo de un pueblo y tuvo miedo de la reacción de Moisés, porque estaba cuidando su posición. Y es que todo el que cuida su posición va a querer dejar ver que acepta lo que le proponen otros, aunque esté mal. Bendito sea el Señor. Por eso muchos gobiernos y sus aliados, los que tienen su gabinete o a su lado, van muchas veces a aceptar lo que dice un gobierno porque están cuidando su posición. Alabado sea Jesús. Pero la iglesia del Señor no es así. Yo vuelvo a decirte esto: la iglesia del Señor no es así. Porque aquí hay que temerle a Dios sin importarnos que las personas nos acepten o no nos acepten. Bendito sea el Señor. El querer la aceptación de otros es el principio de que un líder de Dios se corrompa. O yo vuelvo a decirte esto: el querer la aceptación de otros y procurar ser el centro de atención y procurar que los demás los acepten es el principio de la corrupción de un líder de Dios. Bendito sea Jesús. Así que hay que cuidarse de ese hablar meloso. Hay que cuidarse de ese hablar dulce, de esa seducción. Bendito sea Jesús. Para que tú los puedas aceptar.
Porque detrás de esa aceptación hay señales de corrupción. ¿Cuántos adoran a Dios? Y el 23 dice, porque me dijeron, mira lo que dice Aarón, bendito sea Jesús. Me dijeron, el pueblo me dijo, mira Moisés, te voy a decir, tú no estabas ahí. Esto es parafraseando. Tú no estabas ahí, Moisés, tú estabas ya con Dios, pero mira lo que ellos me dijeron. Te voy a decir, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. ¿Cuántos alaban al Señor? Le dijeron, el pueblo le dijo, y él lo creyó. Bendito sea Jesús. Él creyó que a Moisés le había pasado algo. Entonces, si él está creyendo que a Moisés le pasó algo, él no cree que Dios lo llamó al Sinaí. Alabado sea Jesús, porque el que Dios llama, Jehová pelea por nosotros. Bendito sea el Señor. Este pueblo me dijo, mira, Moisés no aparece. Y allá el monte está relampagueando y con fuego, y sabrá Dios, se devoró a Moisés. Así que tú no tienes que hacer dioses, porque Moisés ya no va a bajar. Porque no sabemos qué le ha acontecido. Y él, sin encomendarse a nadie, sin preguntarle ni tan siquiera a Dios, les creyó. ¿Les creyó o le convenía creerlo? Dale un aplauso al Señor. O les convenía creerlo, o le convenía que el pueblo lo aceptara. Bendito sea Jesús, porque Moisés ya no estaba ahí. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Cuidado con lo que te proponen. Cuidado con lo que otros te proponen, líder de Dios. Usted sabe qué hubiera pasado. Es que hay gente que sabe lo que es de Dios y que sabe cuál es la persona que van a poder convencer. Hay gente así que tienen, bendito sea Jesús, astucia para el mal. Y saben a quién se van a acercar, que lo pueden convencer y que lo pueden manipular para provecho propio. Porque si Moisés hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. Fuerte ese aplauso para Dios. Si Moisés hubiera estado ahí, eso no hubiera sucedido. Es más, yo estoy seguro que ni se lo hubieran tratado de proponer a Moisés, porque Moisés va a decir, no, ustedes están locos. ¿Cómo yo voy a hacer un ídolo si de esa idolatría nos sacó Dios? Bendito sea el Señor. Así necesitamos líderes con autoridad divina. ¿Usted sabe por qué la gente no se atreve a decirle la realidad a otros? Porque no tienen la autoridad de Dios. Por eso la gente no se atreve a decirle la verdad, lo que está mal, a otros. Y prefieren congraciarse, prefieren ponerse una mordaza, pero el que calla, otorga. Bendito sea el Señor. Necesitamos líderes con autoridad divina. No que necesiten ser aceptados por los demás. Oye, porque qué mala costumbre el pueblo muchas veces tiene de querer ser aceptado por otros, y se desviven y les dan todo lo que piden, o les aceptan todos los errores, todas las cosas malas que proyectan. Bendito sea Jesús. No necesitamos más líderes así como Aarón. Necesitamos líderes con autoridad divina, que no necesiten ser aceptados por nadie,
sino que puedan entender su identidad con Dios. Y líderes y una iglesia que tema a Dios y sepa la responsabilidad que tiene en lo que Dios ha entregado en sus manos. Bendito sea Jesús. Y el 24 dice: y yo le respondí, ay, el pobrecito Aarón. Diga conmigo, el pobrecito. Yo no lo oí, dígalo más fuerte, el pobrecito. Ay, el pobrecito Aarón, mire lo que le dijo. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió el becerro. Alabado sea Jesús. O sea que este líder amapuchador, que quiere decir encubridor. Y cuando yo buscaba para asegurarme de que esto sí fuera una palabra puertorriqueña, así lo es, ¿sabe? Amapuchador es una palabra del diccionario puertorriqueño, pero no se preocupen que esto quiere decir encubridor. Denle un aplauso al Señor. Este líder encubridor, este líder permisivo, este líder para salir bien, primero con el pueblo le hizo el becerro, ahora con Moisés quiere salir bien, quiere salvar su pellejo y le dice, mira, yo más que lo tiré ahí, y eso fue que salió ahí. Bendito sea Jesús. También mentiroso para salir bien, porque así es el líder falso. Así es el líder falso, que no acepta responsabilidad en lo que hace mal, sino que siempre está culpando a otros de sus errores. Bendito sea Jesús. Mire, yo les voy a probar por la Biblia que él era un mentiroso. Éxodo 32:4. Esta Biblia está escrita para que no hagamos los errores de otros líderes. La Biblia nunca ha encubierto los errores de sus líderes. Bendito sea el Señor. La Biblia siempre ha expuesto a un David. Bendito sea Jesús, a un Elías en medio de una depresión, a un David en medio de un pecado de adulterio. Siempre la Biblia ha expuesto. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, pues Aarón lo hizo, yo también. Si David lo hizo, yo también. No, esto no es así. Esto se dejó escrito para que tú y yo entendamos que no podemos hacer estas cosas que nuestros antiguos hicieron. Un líder falso que no acepta responsabilidad del mal que ha hecho. Un líder que no era real. Un líder que culpaba a otros. Falta de temor a Dios. Y ahora también mentiroso. Dice Éxodo 32:4. Mira lo que él hizo. Y los tomó de las manos de ellos, que el oro, y le dio forma. Él los formó, le dio forma e hizo de ellos un becerro de fundición. Lo hizo él. Pero entonces el pueblo dijo, pues mira, estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y le dice a Moisés, esto salió ahí solo, yo nada más lo recogí y lo tiré y ahí salió. Bendito sea Jesús. Los que no reconocen sus errores y pecados odian las correcciones. Alaba a Dios si tú puedes. Yo me gozo con el Señor cuando le habla al pueblo. Yo me gozo con el Señor cuando llama a cuentas, cuando confronta, como confrontó Moisés a Aarón al pueblo de Dios. Eso es que nos ama. Eso es que estás en la iglesia correcta. Eso es que Dios sigue hablando para que tú
Bendito sea Jesús. Odian las correcciones. Se avergüenzan de las disciplinas. Ay, no quiere que nadie lo sepa. Se avergüenzan de las disciplinas, pero no de lo que hacen. Porque si se hubieran avergonzado de lo que hacían, bendito sea Jesús, si hubieran hecho caso a la voz del Espíritu Santo que nos advierte, no hubieran caído ahí. Pero no se avergüenzan de lo que hicieron. Aarón nos mostró que estaba avergonzado. No le dijo a Moisés: ay, Moisés, Dios mío, el error que yo cometí. Dios mío, ora por mí ahora mismo, Moisés. Ora por mí ahora mismo. No, él no dijo eso. Él no mostró arrepentimiento. Él mostró miedo a lo que dijera Moisés, que le quitara la posición que tenía. Él le tuvo miedo al pueblo porque quería congraciarse con el pueblo. Bendito sea el Señor. No se avergüenzan de lo que hacen, pero se avergüenzan de las disciplinas y no reconocen sus errores y odian las correcciones en vez de apreciarlas. Pues yo quiero decirle algo al pueblo: corrección y disciplina es sinónimo de restaurar tu vida. Es lo único que te va a ayudar para que tú sigas siendo pueblo de Dios. Las correcciones y las disciplinas es lo único que tiene Dios, el medio que tiene Dios para restaurar tu alma, para ayudarte. El 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Eso lo dice la Biblia. No le pasa la mano, no lo encubre. Lo dice aquí para que nosotros, iglesia, aprendamos a no ser permisivos con la gente que hace mal. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y permítame expresar lo que yo leí y lo que sentí. No, el pueblo no solamente estaba desenfrenado, el pueblo estaba endemoniado. Porque cualquiera que haya visto la gloria de Dios y los milagros que Dios hizo, y después se atrevan a inclinarse a un ídolo hecho de manos de hombre, está endemoniado. Tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que volver a Dios. Bendito sea Jesús. Y el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Porque en este lugar hay corrección. Porque en este lugar hay corrección. En este lugar hay palabra. En este lugar no vamos a aceptar el pecado. Bendito sea Jesús. Siempre vamos a predicar contra él. Y si has caído, hay medios para restaurarte. Bendito sea Jesús. Y dice que ese pueblo estaba desenfrenado, está endemoniado, porque Aarón había abierto esa puerta. Aarón había abierto esa puerta. Bendito sea Jesús. Por eso es que hay que cuidar la iglesia. Por eso es que hay que cuidar el liderato. Bendito sea Jesús. No vaya a ser que un día lleguemos el pastor y yo por esa puerta y encontremos un pueblo endemoniado. Alabado sea Jesús. Adora a Dios si puede.
No te endemonies permitiendo el mal. No te endemonies permitiendo el mal. Mantente puro. Iglesia de Jesús. Iglesia Latina Unidos en Cristo. Mantente puro. Mantente en consagración y búsqueda. Y si estás en ese proceso, sigue buscando más de Dios. Sigue buscando más de Dios. Síguete consagrando más a Dios. Vale la pena. Bendito sea Jesús. Y abrió esa puerta Aarón. Y ahora ahí todos estaban desenfrenados, endemoniados. Y mire cómo puso al pueblo Aarón por haber permitido esto. En vergüenza. En vergüenza puso al pueblo. Bendito sea Jesús. Y lo más triste de esto es que sus enemigos estaban ahí mismo dentro del pueblo, para vergüenza entre sus enemigos que estaban ahí. Bendito sea Jesús. ¿Sabes quién eran? El grupo mixto. El grupo mixto que les servía de tropiezo, que les servía de obstáculo. Cada momento, cada segundo, bendito sea Jesús, ese grupo mixto se levantaba a desanimar, a criticar, a murmurar. Todo lo señalaban, todo lo criticaban. Bendito sea Jesús, nada les parecía bueno. El grupo mixto que no era hebreo, los mixtos eran aquel grupo que había salido de Egipto con Israel, junto con Israel. Pero lo que pasaba con ellos era que ellos se habían impresionados con el poder de Dios y cómo los sacó con mano poderosa de Egipto. Pero ellos no tenían la convicción de Dios. Y la impresión no es lo mismo que la convicción. Bendito sea Jesús. La impresión te puede dar un poco de convencimiento. A lo mejor son de Dios. Déjame ver lo que pasa. Si total queremos salir de aquí de Egipto. Faraón está muy fuerte con lo que pasa aquí en Egipto. Faraón es un poco tofe, un poco fuerte. Tenían la impresión de que Dios podía hacer algo, pero no tenían la convicción, la seguridad, la fe de que ese era el verdadero Dios. El Dios de Israel era el verdadero Dios. Por eso cuando entraban en momentos difíciles, se levantaba la murmuración, se levantaba el señalamiento, se levantaban de obstáculos para que el pueblo de Dios y Moisés como su escogido pudiera seguir adelante. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Más fuerte para el Señor. Es triste lo que dice este verso de Aarón, que puso en vergüenza al pueblo escogido de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Sabes qué? Los mixtos, los que no están seguros, los que solamente, ay, déjame ver lo que pasa. Yo voy a la iglesia a ver lo que Dios puede hacer. Usted no está seguro de lo que Dios puede hacer. Yo voy a ver si en este caminar me puedo componer y puedo dejar ciertas cosas. Nunca la vas a dejar, porque tú tienes que entregárselas a Dios. Todo lo que te separa de Dios no es a ver si lo puedes dejar. Entrégalo a Dios, entrégalo a Dios, pónselo en sus manos y aléjate de lo que te está separando de Dios. Bendito sea Jesús. Y así son los mixtos. Los mixtos siempre se van a alegrar. Por eso aquí decía que el pueblo estaba en vergüenza, porque los mixtos, los que no tienen identidad propia, los que no tienen la ID real para poder entrar al cielo. Alabado sea Jesús. Yo le hablaba en el estudio bíblico de la Real ID, ¿verdad que sí?
Pero nosotros tenemos una real ID que nos da la entrada al cielo. Alabado sea Jesús. Y si tú no tienes esa real ID, lávate en la sangre poderosa de Cristo que te entregue el carnet para poder entrar al cielo. Alabado sea Jesús. Y esos mixtos siempre se alegrarán de la caída de los verdaderos hijos de Dios, de los fracasos, de las pruebas, de los verdaderos hijos de Dios. Bendito sea Jesús, aleluya. Los mixtos siempre se van a alegrar de la caída de otros. Y este pueblo mixto estaba ahí diciendo: adiós, pero este pueblo estará loco, y su líder más todavía. Porque ellos salen de Egipto renunciando a esos dioses, y un Dios más poderoso los saca con mano poderosa, y ahora ellos están aquí. Para vergüenza del pueblo hizo eso Aarón, para vergüenza del pueblo que Dios había escogido para que llevara en alto su nombre. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿O cuántos adoran a Dios? Te está pegando duro el mensaje, pues adora con fuerza. Adora con fuerza, aleluya. Bendito sea Jesús. Un pueblo con la convicción, bendito sea Jesús, de que esta es la verdad, que estás convencido de que esta es la verdad y no hay otra. Siempre va a seguir el orden de Dios. Siempre va a seguir el orden de Dios. Y yo quiero explicarte, pueblo, que Latinos Unidos en Cristo tiene reglas. Claro que sí que tiene reglas, porque es que aquí hay una pastora de orden. ¿Y sabe por qué hay una pastora de orden? Porque le creo a Dios. Y porque creo que Dios es un Dios de orden. Y como Dios es un Dios de orden, hay que seguir el orden de Dios. Porque si no, un pueblo sin guía es un caos. Un pueblo sin guía va a implementar sus propias ideas cada cual. Mire para allá lo que hizo este pueblo, porque no estaba Moisés. Dice Jueces 17:6, te lo pruebo por la Biblia. La Biblia dice: en aquellos días, en los jueces, en el día de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Alabado sea Jesús. En otras palabras, en este tiempo, como no había un líder, cada uno hacía lo que se le daba la gana, y eso afecta el orden de Dios. Dios nunca ha querido que el hombre haga lo que se le pegue la gana. Dios siempre ha dejado reglas para que el hombre se someta a ella y pruebe la lealtad a Dios. Más fuerte para Dios ese aplauso. Siempre han habido reglas, y en todo lugar donde tú estás, la iglesia, tu trabajo, los bancos, los doctores, hay reglas. Tú no puedes hacer lo que se te pegue la gana en ningún lugar donde hay reglas establecidas, porque hasta te llaman la policía. Bendito sea Jesús. Y la gente aprovecha que no haya un rey, o que no haya un buen rey. La gente aprovecha que no haga un líder o un buen líder para hacer lo que se le pegue la gana. Y este fue el caso del pueblo. Este fue el caso de Aarón. Bendito sea Jesús. Y dice el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Qué bueno, los levitas. Los levitas se pusieron al lado del Señor y de Moisés. Moisés dio oportunidad a ese pueblo. Moisés le dio oportunidad, hasta le preguntó: ¿quién está por Jehová? Vénganse aquí, júntense aquí. Pero solo los hijos de Leví, los levitas, lamentablemente fue el único grupo que se manifestó a favor de Moisés y de Dios.
Miren si estaban endemoniados. Mira si esto le hizo daño al pueblo. Mira si esta puerta que se abrió ayer había afectado y contaminado y sembrado veneno al corazón de aquel pueblo que había visto los milagros de Dios. Ese es el trabajo del enemigo, envenenar un rumor por aquí de la pastora, camuflajeado, tú sabes. No, la pastora es buena, pero mira, esto está mal, camuflaje. Denle un aplauso a Dios. Si yo fuera ella, pero no lo eres. Bendito sea Jesús. Si yo fuera ella. Es que no sé, como que tantas reglas que no aplican. Cállate la boca, chismoso, chismosa, envenenador del pueblo. Y esto le costó a los levitas, le costó tomar una decisión. Moisés está preguntando, los que están con Dios, vénganse aquí conmigo. Y tomaron la decisión, porque de eso se trata, de decisiones. Dios no obliga a nadie a estar de su lado, pero tú tienes que tomar la decisión. Inmediatamente se tomó esa decisión, accionaron y se pusieron al lado de Moisés. Y la tercera cosa que hicieron fue que se separaron de aquella multitud que estaba endemoniada, corrompida y envenenada. Qué malo bregar con un pueblo envenenado, que tiene el corazón amargado y envenenado en contra de la casa de Dios, en contra de lo que se instituye en la casa de Dios, en contra de lo que tanto trabajo y tantas lágrimas nos ha costado. Bendito sea el Señor. Y tu líder, y tu pueblo, ¿qué vas a hacer? ¿Estás de parte de Jehová? Pues demuéstralo. Puede darle un aplauso al Señor. Y el 27 dice, alabado sea Jesús. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Le dijo Moisés a los levitas, pongan cada uno su espada sobre el muslo, pasar y volver de puerta en puerta del campamento. Y yo se los prediqué en el primer mensaje de este texto. Y matar a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Bendito sea Jesús. Los levitas, los de la tribu de Leví, los que fueron fieles a Dios y al siervo de Dios, celosos de Dios, no se contaminaron a adorar el becerro de oro. Bendito Jesús. Por eso ellos tuvieron la autoridad y la valentía de a los revolucionarios, a los rebeldes, a los murmuradores. Bendito sea Jesús, a los que comenzaron con esta rebelión. Bendito sea Jesús. Tener esta encomienda de darle la muerte, bendito sea Jesús. Y no era por el tanto, bendito Jesús, por el pecado, porque si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Es que se le está dando la oportunidad y decirle, mira, vente al lado de Jehová ahora, antes de que comience el juicio de Dios. Y así está Dios hoy, llamando un pueblo, llamando una iglesia. Mira, vente, ponte del lado de Dios antes que sea el levantamiento de la iglesia y comiencen los juicios sobre esta tierra. Pero la gente no quiere, están como este pueblo y por eso morirán y perecerán. Bendito sea Jesús, alabado sea Dios. Oh, mensajes como este no se escuchan ya. Alabado sea Jesús. Ponte de parte de Dios. Ponte de parte de Dios antes que sea demasiado tarde. Bendito sea Jesús. La oportunidad ahí. Moisés haciendo el último llamado. Como a lo mejor sea el último en este altar. Alabado sea
Pero no fue así. Esto les costó mucho a los levitas, me imagino, la gran multitud tratándolos de convencer a algunas personas. Pero ellos estaban decididos a hacer lo que les había dicho Moisés. Estaban interesados de ponerse del lado de Dios y de su líder antes de que tener aceptación a los demás, antes de agradar a los demás. Porque los que quieren agradar a todos seguirán perdiendo sus bendiciones. Hoy yo vuelvo a repetirte esto: los que quieren agradar a todo el mundo seguirán perdiendo sus bendiciones. Agrada a Dios, agrada a Dios. Estos instigadores revolucionarios, satanistas, porque hay que hablar claro, si no adoraban a Dios, adoraban a Satanás. Y detrás de ese ídolo y de esa desobediencia y de esa rebelión y de eso que causó una división en el pueblo, estaba Satanás. Pero ellos no quisieron cambiar. Y todavía hay gente así, sabiendo que es división, sabiendo que es cizaña, que es veneno, sabiendo que es idolatría. Bendito sea Jesús, porque todo lo que pones antes que a Dios es idolatría. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Ellos no quisieron agradar a Dios. Pero mi llamado para Latinos Unidos en Cristo hoy es: agrada a Dios. Agrada a Dios. No quieras agradar a otros. Bendito sea Jesús. No seas permisivo para salir bien con los demás. Aquí lo importante es salir bien con Dios. ¿Cuántos adoran en esta hora? ¿Y sabe qué pasó? Los hijos de Leví hicieron como Moisés le dijo. Y aquel día cayeron 3,000 hombres. Y tú dirás: wow, tremendo, tremendo. Pero mira, es que Dios habían violentado, habían retado a Dios, al Dios de Israel. Habían retado a Dios y a su palabra. Dios se lo había advertido. Es más, Dios se lo había enseñado. Porque Dios enseña a su pueblo. Aquí hay un estudio los martes. Aquí se predica y se le enseña a un pueblo. Dios les había advertido, pero más que advertirle, Dios les había enseñado. Éxodo 22:19. Dios le había dicho: cualquiera que... Bendito sea Jesús, aleluya. Ese no es. Mira a ver si me lo puedes encontrar. El que ofreciere sacrificio a dioses, dice el verso, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Bendito sea Jesús, aleluya. Si lo encuentras, amén. Si no, yo se lo estoy leyendo de aquí. Dice el verso: el que ofreciere, ahí está, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, aleluya. Dios se lo había advertido, Dios se lo había enseñado. El que ofreciese sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será. Así que ellos no podían culpar a Dios. Habían violentado la enseñanza de Dios. Habían violentado el mandamiento de Dios. Habían tratado de hacerle daño al pueblo de Dios. Bendito sea Jesús. Aquellos escogidos que Dios había determinado: ustedes van a llevar mi nombre, ustedes van a ser mis testigos, ustedes los escogí de otras naciones para que lleven mi nombre y sean testimonio a todo el mundo de que yo soy Jehová. Entonces, dale ese aplauso a Dios. Y después de todo lo que Dios hizo por ellos,
estos líderes y promotores de una conducta pecaminosa. Bendito sea Jesús. Y todavía podían cambiar si se hubieran arrepentido y se hubieran ido de parte de Dios. Todavía había una esperanza, bendito sea Jesús. Pero tú sabes que querían quedarse en su conducta pecaminosa y ser aceptados así dentro del pueblo de Dios, para seguir dañando, para seguir corrompiendo. Y ese día era un becerro de oro, pero mañana iba a ser otra cosa. Y por eso como Dios conocía los corazones y había que salvar un pueblo, tuvieron que ser eliminados. Alaba a Dios si puede. Hoy no permitan que nadie, le hablo a un pueblo que ama a la iglesia, le hablo a un pueblo que sabe la doctrina de esta casa. Hoy no permitas que se levanten ídolos dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro pueblo. A lo mejor hoy no hay un becerro de oro. Bendito sea Jesús. Imagínese usted qué usted haría si alguien viene aquí y trae una estatua de esas que adoran los católicos, blanco y negro, de esos que adoran los católicos. Si tú eres católico y estás viéndome a través del internet, arrepiéntete, sal de la idolatría y ven a Cristo. Lo hice en Honduras, que allá apedrean la gente por hablar de los católicos. Aquí hay un poquito más de libertad. Pero a ti que me estás viendo a través del internet y te vas por ahí a agarrar misa, y cualquiera que te aconseja que agarre una misa está igual de perdido que tú. Las misas, bendito sea Jesús, son culto a Satanás, para que lo sepan. Los ídolos son demonios que se están adorando. Alabado sea Jesús. Imagínese usted que usted entre a esta casa y encuentre un ídolo ahí, la mitad del pueblo adorándole y prendiéndole vela. Usted tiene que salir corriendo de aquí. Pues permítame predicar así. Permítame enseñarles. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. No dejes, hoy no es un ídolo, pero hoy un ídolo puede ser la murmuración de un pueblo. Y que Dios te haya corregido y te haya corregido, pero te gusta tanto el chisme y hablar mal de la iglesia y hablar mal de los demás y hablar mal del hermano, y eso es murmuración y eso es idolatría. Lo estás poniendo delante de Dios. Oh, bendito sea Jesús. Para todos los jóvenes de la iglesia, a ti te digo, joven que me está escuchando, jovencito, si tú pones la fornicación primero que Dios, eso es un ídolo. Bendito sea Jesús. Si tú pones el placer de tu cuerpo primero que Dios, eso es un ídolo. El adulterio es un ídolo. La mentira es un ídolo. Alabado sea Jesús. El robo es un ídolo. Bendito sea Dios. Hay que sacar los ídolos en esta tarde. Hay que sacar los ídolos, que se vayan afuera en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Y tantos ídolos que tenemos en nuestras vidas, alabado sea Jesús, y los queremos meter aquí a la iglesia. Suelte que, ay, bendito sea Jesús. Bendición, no suelte, no. Bendición. Que hay Moisés que se levantan frente al pueblo a predicar la verdad, a desatar las vendas satánicas que ha puesto en los ojos, las cadenas que ha puesto en las mentes y en los corazones de muchas personas, para que no se ha revelado el evangelio de Cristo. Bendito sea Jesús. Y así como se levantó Moisés en medio del pueblo, así se levantan, bendito sea Jesús, siervos y siervas del Señor, que no necesitan aceptación del pueblo, no necesitan
querer ser aprobados, alabado sea el Señor, solo por Dios. Solo por Dios. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo más fuerte. Y como ellos iban a continuar en esa conducta pecaminosa, no se quisieron ir al lado de Jehová, entonces tuvieron el resultado de sus propias malas decisiones. Bendito sea Jesús. Entonces Moisés, dice el 29, dijo: hoy los habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre nosotros. Y recibieron su bendición los levitas. Lo recibieron. El pueblo se pudo consagrar al Señor. Y muchos se retiraron de allí humillados, sumisos, con miedo. Bendito sea Jesús. Con temor de perder sus vidas. Porque los levitas se pararon en medio de ese pueblo. Alabado sea Jesús. Y cumplieron con lo que Dios les había encomendado. Todos aquellos activistas revolucionarios en contra de Dios. Porque hoy se levantan activistas en contra de los gobiernos. Eso es problema de las personas. Pero un activista revolucionario en contra de Dios, en contra de sus siervos, en medio de un pueblo, eso va a ser un desastre para toda la congregación. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y muchos se retiraron, mire, humillados, avergonzados por la separación, porque vieron que los levitas se separaron. Y siempre hay un remanente fiel que no le cree a Aarón y que no le cree a un pueblo endemoniado. Bendito sea Jesús. Siempre habrá un remanente fiel. Recibieron su bendición. Fue trabajar en el tabernáculo. Esa fue su herencia perpetua. Los levitas recibieron trabajar en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, y se encargaron de todo lo necesario dentro de la casa de Dios. Recibe tu bendición. Recibe tu bendición, pueblo de Dios. Ahora no nada más los levitas son los músicos y los cantantes, sino que los líderes que sirven en la casa de Dios son levitas para Dios, pero tienen que consagrarse y buscar a Dios. Conságrate, conságrate, conságrate. Y para consagrarte tiene que empezar una búsqueda a Dios. Una búsqueda como es. Una búsqueda real de todo corazón. Y el 30, después de muertos los rebeldes, mira lo que pasa. Ya casi estamos terminando, unos cuantos versos más. Y aconteció que el día siguiente Moisés le dijo al pueblo lo confrontó y le dijo, no se crea que confrontó a Aarón nada más, al pueblo también. Ustedes han cometido un gran pecado. No le dijo, mira, ustedes han cometido un error. Ay, bendito, es que yo no estaba. Y ustedes a lo mejor tuvieron un desliz. No. Con la autoridad de Dios, la verdad es lo que hará libre. Con la autoridad de Cristo, la verdad es lo único que hace libre a las personas. Pero yo voy a subir a Jehová y quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Y le dijo todas las verdades. Ustedes pecaron, les voy a decir la verdad, pero yo voy a ir allá. Tienen que aceptar. Cuando se confronta a un pueblo, se espere que el pueblo acepte. Y esa es la verdadera señal de un arrepentimiento. Porque un corazón duro nunca va a aceptar que está mal. Él los confrontó, pero también les dio esperanza. Yo voy a ir a hablar con el Señor. Yo voy a ir a hablar del pecado que cometieron. A lo mejor Él se le puede aplacar la ira, el enojo. Porque es que mientras hay vida, hay esperanza. Hay oportunidad, pueblo de Dios. No importa las cosas que tú hayas hecho en tu pasado. No importa las cosas que todavía tengas que quitar en tu presente.
hay oportunidad, pueblo de Dios. Hay vida, hay esperanza. Hay vida, hay esperanza. Y dice el 31 que volvió Moisés a Jehová y le dijo: mira, Dios mío, yo te ruego, porque este pueblo ha cometido un gran pecado. Él no vino: ay, mira, Señor bendito, es que yo no estaba aquí, es que yo estaba contigo y ahí se metió el diablo. No. Porque lo menos que va a hacer un buen líder es echarle la culpa al diablo cuando la maldad está dentro de los corazones. Fuerte para Dios ese aplauso. Un buen líder no va a estar culpando a Satanás cuando la maldad está en el corazón, que necesita ser transformado por el Espíritu Santo. Y le dijo: hicieron dioses de oro, perdónalos, dice el 32. Y si no, me quitas ahora mismo de tu libro que has escrito. El amor y la intercesión de un siervo de Dios puede mucho. Yo no sé aquí el que se cree más fuerte y que ora demasiado y que estremece el cielo. Pues entonces tú no necesitas mi oración ni mi intercesión. Dímelo para dejar de orar por ti. Para dejar de estar en las madrugadas clamando por latinos unidos en Cristo y que Dios tenga misericordia de un pueblo que ha puesto en mis manos. Y es bueno que haya intercesores. Y es bueno que haya un pueblo que clame: bendito sea Jesús, pero por eso no vas a ser más santo que nadie. Siempre se necesita la intercesión de un siervo de Dios para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas. Y dice: mira, perdónalos, porque la oración de un siervo, Dios respalda el llamado de una persona que llama. Y por eso es que nos escucha, porque Él me llamó a que yo no me puse sola. Y como Él me llamó, Él me escucha. Y como Él me escucha, Él me respalda. Alabado sea Jesús. Que tenga miedo el que se puso solo. Que tenga miedo el que Dios dice: pero que tú hablas si yo no te llamé a ti a ser pastor. Yo no te llamé a ti a ser pastora. Alabado sea Jesús. Le vas a pagar a alguien, tú como el director de una compañía. Tú como el que tienes una compañía, le vas a pagar un salario a alguien que tú no contrataste. Ay, dale un aplauso a Dios. Y así es esto en el mundo espiritual. Así que asegúrate que te pastoree un verdadero llamado de Dios. Para que cuando llegue el momento de interceder por ti, los cielos se abran y se escuche la oración de un intercesor, de un buen líder llamado de Dios que Dios respalda. Alabado sea Jesús. Perdónalos. Y ese es el clamor de un buen siervo de Dios, de un buen hijo de Dios. Que los perdonen, que perdonen a nuestros enemigos, al que te hizo daño. Eso hizo Esteban, eso hizo Jesús. Bendito sea Jesús. Pero no solamente le pidió perdón por ese pueblo, le dijo: y si tú no los perdonas, entonces ráeme, quítame a mí, dame la muerte con ellos. Y Dios le había dicho a Moisés: mira, deja que yo destruya a todos estos sinvergüenza que no me creen. Que después que los saqué de la mano del faraón, que después que vieron las plagas, que después que vieron todo lo que yo hice por ellos, yo los escogí. Ellos no me escogieron a mí, yo los escogí a ellos. Ahora me son infieles. Ahora me traicionan. Ahora no quieren saber de mí, me han dejado y se han hecho otros dioses. Déjame destruirlos.
yo voy a hacer un pueblo, mira, más grande que este que tienes, y lo voy a hacer de tu descendencia, de los tuyos. Moisés le dijo, no se puso como el pavo real. Dios mío, esta es la perfecta para eliminar todo esto sinvergüenza. Puedes darle un aplauso a Dios. Dios mío, gracias. Yo estaba por decirte lo que esta gente no vale la pena. Sí, señoras de los míos, una generación. No, hermano. El corazón de un verdadero llamado de Dios. Ama a su pueblo. Protege su pueblo. Pastorea las ovejas. Alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué? Dios, quítame la vida antes de que tú hagas esta destrucción. Quítame a mí también la vida. Bendito sea el Señor. Un símbolo de lo que hizo Jesús. Moisés allí estaba simbolizando el sacrificio de Cristo, que dio su vida por la humanidad. Dio su vida, bendito sea Jesús, por un mundo perdido. Moisés pidió ser castigado y condenado junto con aquel pueblo que había pecado. Esta enseñanza es tan grande y tan real que solamente un buen siervo, un buen llamado de Dios siente en carne propia lo que siente algo que le suceda al pueblo. Solamente un verdadero llamado de Dios siente en carne propia lo que le pueda suceder a un pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Nadie puede entender un escogido de Dios. Muchos pueden señalarlos y criticarlos y acusarlos, pero nadie, sino solo Dios, puede entender el amor que se genera desde lo profundo de las entrañas cuando un pastor es llamado hacia el pueblo que Dios le dio. Muchos no lo entienden, pero muchos nunca lo entenderán. Y se irán de las puertas de la iglesia blasfemando, criticando y señalando. Y aún los que están adentro tratarán de contaminar a otros para su propia perdición y maldición. Pero Moisés prefirió ser castigado y condenado junto a aquel pueblo antes de que el pueblo pereciera, antes de que Dios lo eliminara. Y así hizo Jesús. Jesús, por amor al hombre, prefirió condena de muerte y ser castigado por el pecado del mundo para volver a traer la humanidad al Padre. Bendito sea Jesús. Líder que me estás escuchando, el líder tiene que tener el corazón de Dios para el pueblo. Esto no es para darte a agradar con el pueblo. Bendito sea Jesús. Esto no es para tener aceptación con las personas. Esto no es para acercar a ti a grupos y a multitudes. Ese no es el liderato de Dios. Ese no es el liderato de Dios. Dios no quiere grupos, que tú atraigas los grupos a ti. ¿Para qué? Condúcelos al Cristo de la gloria. Cuando tú quieres atraer personas a ti para que te aprueben, hay una señal de corrupción dentro de tu corazón para convertirte luego futuramente en un permisivo.
en una persona que le pase la mano a otros, porque tú lo que quieres es ser aceptado por las personas y no por Dios. Y dice el 32 y el 34, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo voy a raer del libro. Porque Dios es justo. Ve pues ahora y lleva este pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel va a ir delante de ti. Pero en el día del castigo yo los voy a castigar por su pecado. Y ese día Jehová, ¿verdad? Sabemos que hirió a 3,000 del pueblo, a los rebeldes, a los que habían comenzado esta rebelión. Porque Dios sabía que si se quedaban dentro del pueblo iban a seguir haciendo daño. Bendito sea Jesús. Todo el que es fiel a Dios y se aparta del pecado, escúchame. Todo el que es fiel a Dios y se aparta del pecado que haya cometido, porque quiere ser fiel a Dios, va a encontrar misericordia. Todo esto, toda esta matanza por apartarse de Dios y de sus propósitos. Pero todo el que vuelve a Dios y se aparta del pecado encuentra misericordia. Al que pecare contra mí, yo voy a raer de mi libro. Le explicó Dios a Moisés: tú me estás pidiendo esto, pero yo soy un Dios justo. La justicia de Dios es individual. Es individual, cada cual va a pagar por la obra que ha hecho. Porque Dios es un Dios justo. Nadie va a pagar por el pecado de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de tus padres. Cada cual va a pagar por el pecado que haya hecho. Porque Dios juzga individualmente las personas. Si eso es para Dios, es más fuerte. Y si bien que muchos pecados que cometen las personas pueden afectar sus hijos, sus matrimonios, su iglesia, puede traer unas consecuencias, puede afectar, pero el pago de quien hizo ese pecado lo va a recibir, porque Dios es un Dios justo. Ve y lleva este pueblo a donde te he dicho, porque esa era la promesa de Dios, que ese pueblo se llegara hasta la tierra prometida, y Dios iba a mantener su palabra fiel. Y en presencia de ellos Dios iba a demostrar su fidelidad, porque el ángel iba a ir delante de ellos. Pero ¿sabes qué? Dice: yo castigaré a ellos por su pecado. Yo los voy a castigar, no ahora. Yo voy a seguir siendo fiel y los voy a llevar hasta donde yo prometí. Pero ¿sabes qué? Dios sabía lo que iba a pasar con este pueblo. Por eso Él le dice esto: yo castigaré su pecado. Porque ellos siguieron rebelándose contra Dios, y usted lo sabe. Usted conoce la historia. Ellos se siguieron rebelando contra Dios. ¿Y sabes qué fue el castigo de ellos al final? Lo que le está diciendo Dios aquí a Moisés mucho antes. Porque Dios conoce todo lo que va a suceder. ¿Y sabes qué pasó? Ellos se siguieron rebelando y ninguno entró a la tierra prometida. Eso era lo que hablaba Dios. Eso era lo que decía Dios que les iba a suceder. Yo en su tiempo voy a castigar su pecado, porque yo los conozco. Yo sé lo que va a pasar. Pero nosotros, bendito sea Jesús, nosotros entendemos y sabemos que aunque Dios sepa lo que va a suceder con nuestras vidas, nuestro deber en este momento es consagrarnos a Dios y buscar de Él. Dios sabía lo que iba a suceder,
Pero el deber de aquel pueblo era humillarse, arrepentirse y dejar de estar provocando a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y aunque Dios sabía lo que iba a pasar, ellos no. Ellos no lo sabían. Y ellos continuaron en su rebelión. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Solamente benditos 2 que se mantuvieron fiel. Y los jóvenes que no tenían nada que ver con todo este pecado y pecado y pecado vez tras vez contra Dios. Ponte de pie, iglesia. Ellos pero en el día de castigo yo castigaré su pecado. En el día en que fueran a entrar, no te preocupes, Moisés. En el día que se decidan, en el día que sea el día escogido para entrar, ellos no van a entrar, ellos no van a participar de esta bendición de la tierra prometida. Porque es que me han hecho tanto mal. Bendito sea Jesús. Ellos no entraron a la gran ciudad, a la ciudad que fluía leche y miel, pero no por culpa de Dios. Le perdonó esa, mandó su ángel, siguieron camino a la tierra prometida. Y en ese transcurso, la gravedad de su corazón se siguió empeorando y empeorando y empeorando y rebelándose cada vez más y más contra Dios y contra su siervo. ¿Qué tal de Coré? ¿Qué tal de tantas rebeliones que hubieron contra el siervo de Dios? Su corazón seguía empeorando y no pudieron entrar a la gran ciudad. Y esto es un análisis a tu conciencia. Aquí no hay dedo acusador de Dios. Aquí Dios quiere que tú entiendas que Dios nos ha prometido una gran ciudad. Y que si tú no pudieras entrar a ella, no es por culpa de Dios. No es por culpa. El Espíritu Santo está aquí. Este silencio que entró en esta casa ahora mismo me deja ver que Dios está hablando a su pueblo. Muchos no podrán entrar a la gran ciudad, no porque yo lo digo, porque Dios sigue tratando y tratando y tratando. Y mientras más Dios trata, más el corazón se endurece. Sin tomar en cuenta lo que Dios viene y viene y viene hablando con un pueblo. Muchos, igual que los israelitas, se quedarán en el desierto por tanto mal, por la dureza de corazón. Y yo quiero cerrar este mensaje a través de la internet, por favor. Latinos Unidos en Cristo.